Buenos días a todos los participantes de esta transmisión. Sean ustedes bienvenidos. Antes de iniciar, les recordamos que al finalizar la ponencia habrá una sección de preguntas dirigidas al ponente, por lo que les solicitamos utilizar la herramienta chat hasta ese momento. Hoy llegamos a la recta final de la celebración del Día Internacional de Enfermería con el ciclo de conferencias online titulado Año de la Enfermería, Enfrentando Retos, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud. El día de hoy contamos con la participación del licenciado Eddie Rolando Rodríguez Rodríguez, quien es profesor de la Universidad Panamericana y se ha destacado en su labor como enfermero, desarrollándose en las áreas asistencial, educativa, gestión y en la investigación en la profesión de enfermería. Actualmente es subjefe de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional de Huehuetenango, Dr. Jorge Vides Molina, Hospital Materno Neonatal, y también es docente de Educación Superior en la Facultad de Salud, Licenciatura en Enfermería y Gestión de la Salud de la Universidad Panamericana San Pedro Necta de Huehuetenango. El maestro Eddie Rolando Rodríguez Rodríguez realizará la presentación titulada Retos en la calidad educativa en salud. Cedemos la palabra, cámaras y micrófono al maestro Eddie Rodríguez. Es de manera grata desde mi bello país de Guatemala poderles saludar. Agradezco mucho el espacio que se me da a la Corporación Administrativa de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California. Muchas gracias por este espacio, me complace mucho dirigirme a ustedes. Les exhorto y les felicito por el espacio que crean para la formación de sus estudiantes de manera integral y vivir estas experiencias y que nos formen parte de ella. Y quisiera también felicitar mucho a los docentes que hacen una gran labor en la formación y la educación de recurso humano en enfermería, que totalmente es el recurso y la profesión que nosotros pues llevamos, y de tal manera debemos preservar esa generación para la preservación de nuestra propia salud y nuestros propios estados de bienestar. También a los queridos estudiantes y alumnos universitarios, muchas felicidades por de haber decidido y estar presente en la formación de enfermería, que es una carrera humanitaria, una carrera que definitivamente expande muchas perspectivas y que hoy pues formamos parte de ella y que nos seguimos construyendo mucho en la formación humana. Felicito mucho en este primer congreso de modalidad virtual que realizan en la conmemoración del Día Internacional de Enfermería. Muchas gracias nuevamente por este espacio que se me cede. Vamos a estar compartiendo con ustedes la siguiente hora y media un tema muy importante que quisiera pues compartirles mi experiencia y la revisión bibliográfica que hemos hecho sobre ella. Muchas gracias a los que pues me anteceden y compartieron el espacio conmigo en la orientación para estos escenarios de aprendizaje. Muchas gracias. Bueno, para iniciar, tenemos nuestro tema aquí importante para la formación que tenemos en este tema de hoy, que vamos a realizar de manera importante para nuestro conocimiento y relativamente expandir nuestros conocimientos en relación a lo que realmente pues buscamos como formación integral. Disculpas. Bueno, vamos a iniciar. El tema directamente se llama Retos de la calidad educativa superior en salud. Mi nombre, pues, soy el licenciado Rolando Rodríguez Rodríguez, docente universitario de Guatemala, y pues hoy vamos a conocer directamente esta formación, este importante tema para el desarrollo de nuestra profesión o precursora de nuestra formación, ¿verdad?
Primeramente, quiero felicitar a toda la comunidad de enfermería por ser el año de enfermería. Prácticamente, pues estamos viviendo tiempos muy difíciles. Este año, pues se nos fue pedido como el año en donde nos íbamos a exponer, donde íbamos a presentar, íbamos a denotar grandes cambios políticos, estratégicos y del renombramiento de los puestos de enfermería. Sin embargo, por estas situaciones que están ocurriendo en todo el mundo, pues también estamos siendo visibilizados desde otro punto de vista en relación a la protección de la salud. Quiero de todo corazón dedicarles este mensaje del cual escribo desde mi propia experiencia y dice de la siguiente manera: ser enfermero a mi corta edad e indígena ha sido la oportunidad de acercarme realmente a tocar vidas. Junto a mis colegas, pacientes y estudiantes, la enfermería es mi estilo de vida. De la enfermería, yo al inicio, como estudiante, en el lugar donde estoy, nunca pensé o nunca se llega a pensar que se va a estudiar en una universidad. Literalmente, ir a una universidad para mí fue un cambio bastante drástico en mi estilo de vida, como también el haber elegido la carrera de enfermería. Esto se lo agradezco mucho a a mi papá, que él ha insistido y ha estado atrás de mi formación, y pues eso precede tanto y en la importancia que ha sido esto, y que esta carrera me ha llevado a muchos lugares y me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas, tanto de mi formación como en el propio campo donde laboro, ¿verdad? Bueno, para esto, pues vamos a ver directamente los retos. Y yo quisiera que tuviéramos en conceptos primeros de identificar qué es un reto. Prácticamente cuando escuchamos la palabra reto, decimos que es algo dificultoso, es algo que va a costar, es algo literalmente que pensamos que puede ser casi imposible. Déjenme contarles que reto, encontré varias palabras que la pueden definir y la pueden desglosar de una manera más impresionante para nosotros en la calidad educativa superior que es en la cual estamos inmersos. Reto, podemos identificarla como una fuerza de voluntad, también como un estímulo. También podemos denotarla como algo motivador, la palabra reto, la seguridad con que vamos a hacer las cosas, porque el retar, el querer hacerlo, requiere de seguridad, y es por eso que se asocia a esta palabra reto, seguridad. También tenemos el trabajo constante, el arduo trabajo de una enfermera, de un enfermero en todos los campos de la salud es impresionante. Solo sí y solo cuando la persona o el profesional desea, ama el trabajo, quiere el trabajo. Una persona que ama el trabajo también estructura su tiempo. No es aquella persona que llega a trabajar más de 12 horas, más de 8 horas. No, es aquella persona que se apasiona y decide y encuentra el punto perfecto y logra hacer un cambio en la estructura de su trabajo, de su organización, y eso es lo apasionante del trabajo. También insistir. El reto es insistir, el reto es persistir dentro de las características, las dificultades que tenemos. Entiendo muchas situaciones. Mi primer trabajo como docente fue en una universidad ya muy lejos, más lejos de donde vivo, no es cerca de donde yo vivo, pero me interesó mucho porque la persona que me invitó a ser docente me dijo que era la oportunidad y el lugar ideal para formarse. Y es cierto, no es en una ciudad, en un municipio, en una localidad donde hay poca población, pero existe esa universidad como un rector de cambio, y es ahí donde participo y es muy interesante. Yo viajo a alrededor de 5 o 6 horas para llegar a esta universidad y ha sido inspirador ver a las personas cómo aceptan el cambio, quieren el cambio y se transforman a través de lo que la experiencia y la formación de nosotros como enfermeros pues nos ha dado y que puede servir para muchas personas. También la palabra reto es perseverar, perseverar dentro de esas características, dentro de esas posibilidades, dentro de esos factores, muy importante para lo que es un reto. También un reto
que también lo podemos estudiar directamente como un desafío personal, institucional, gremial, social, cultural. Es un reto, un desafío. También algo tan importante dentro del reto es la satisfacción personal que se logra. Como un gran ejemplo tenemos lo que estamos desarrollando hoy en este primer congreso de modalidad virtual, que imagino para la institución debe ser satisfactorio porque logra llegar a todos sus estudiantes de una forma, de una modalidad distinta, de una manera diferente, pero que está en contacto con ellos, que no pierde ese enlace, que está continuando en su formación de otra manera, consiguiendo la experiencia de otras personas, y eso realmente es un reto. Después de esta palabra, reto, vamos a ver también un poco más qué es la calidad educativa. Y precisamente la calidad educativa implica la búsqueda, esa búsqueda de la verdad, de la justicia, de la ciencia, de la formación, de lo correcto, de lo igualitario, porque de eso se trata. La calidad educativa consta de manejar en todos sus elementos la cultura científica, el espíritu crítico, también el rendimiento escolar, que es tan importante, y reconocimiento social. Una de las formas indispensables en que han transcurrido las universidades es eso, el reconocimiento social, la labor social que ejercen, y eso es muy importante, que también vamos a verlo más adelante porque es parte de nuestra presentación. Entonces, vamos a continuar. Tenemos acá, primero, vamos a platicar sobre el mismo tema, ahora en conjunto, que son los retos de la calidad educativa superior en salud. De esta manera, podemos dividir en tres ejes principales: la universidad, el docente universitario y, por supuesto, los estudiantes universitarios. Los ejes para este reto, pues, constan de estos tres elementos que no deben separarse y que deben trabajar en conjunto para que todos logren la armonía y ese reto, cumplir ese reto que se plantea la institución educativa. Bueno, si hablamos de la universidad, vamos a platicar de la universidad. La metodología que hoy voy a compartir con ustedes, ahorita vamos a pasar a cada uno de estos ejes, vamos a profundizar el eje. Después vamos a hacernos una pregunta: ¿cómo enfrentar esos retos universitarios? ¿Cómo enfrentar esos retos docentes? ¿Cómo enfrentar esos retos estudiantiles sobre la calidad educativa superior en la salud? ¿Verdad? También recordar que la educación es uno de los indicadores más importantes y determinantes en el nivel de desarrollo de cada nación. Eso que no se nos olvide. La educación superior implica muchos retos de cambio, implica la transformación y el desarrollo de llevar un cambio diferente a las poblaciones, a nuestras comunidades, a nuestra propia familia. Nos explicaba a nuestros docentes, yo no tuve la oportunidad en muchos países, en muchos departamentos de Guatemala, pues existen facultades de enfermería, pero yo me gradué en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en donde hay tres sedes principales que fueron precedidas por monjas, y la educación con las monjas es distinto, es diferente, requiere de una complejidad bastante difícil de entender en relación, porque hay una combinación de dos disciplinas en relación a esa formación. Entonces es un preámbulo que quiero que les comento sobre en relación a esta parte. Bueno, continuando en esto, vamos a ver primero los retos para la institución universitaria. La institución universitaria, ante la sociedad, ante las otras instituciones, es una rectora de cambios, de formación, de transformación hacia las personas para que puedan decidir. El hecho de llamarnos profesionales, el hecho de llamarnos personas letradas o educadas, quiere decir que somos personas que podemos hacer un cambio, analizar no solo nuestras necesidades, sino analizar las necesidades de los demás. Y si bien puede ser un bien mío, también puede ser un bien de los demás. Eso es lo que nos hace diferentes. Entonces, los retos para la institución universitaria, pues, radican en estos cuatro elementos, que primero es una sociedad demandante. Actualmente en el mundo existe mucha violencia, los temas sobre violencia de género, violencia sexual, los embarazos en adolescentes,
también el consumo y problemas relacionados a la tecnología. Es una sociedad demandante, es una sociedad que exige, que necesita, y ante ello la universidad tiene ese reto grande de identificar, reconocer, comprender y dar pautas tanto a formar en sus estudiantes para ir preparados y enfrentar esos retos que están en la sociedad. No podemos continuar llevando un currículum que preeminentemente ya ha demostrado ser útil, pero que no es contextual, que no relaciona las necesidades de una sociedad o las demandas de una sociedad directamente. Y es por ello que es importante que la institución educativa siempre se organice, siempre esté motivada. Dice que las características definitorias de una universidad son las de una capacidad imaginativa. La universidad se proyecta ante la sociedad, inclusive tiene injerencias. Reconozco mucho en la universidad donde estudié, fue una oportunidad porque fue una beca. Esta institución de la Universidad de San Carlos de Guatemala, si pueden conocerla, es la Alter que pues yo precedo y también es la madre de las universidades en Guatemala. Sin embargo, en la contextualidad han cambiado y se han incluido más universidades, y creo que estas son privadas, ¿verdad? Mientras que esta universidad, como su nombre lo menciona, también es autónoma y pues radica en que es de la parte de la forma superior, es la única que existe en Guatemala. Entonces, también tiene injerencias sociales, tiene impactos en proyectos, tiene impactos en situaciones demandantes para la sociedad, representa a la sociedad, una sociedad justa, una sociedad equitativa, y eso es lo que debe buscar la universidad, transformar esos escenarios, buscar esos retos que implican también la unión de conocimientos, la unión de expertos y la conformación de varias redes que puedan favorecer directamente a esta formación. Bueno, esas serían las sociedades demandantes. También puede incluirse que actualmente los estamos formando son personas jóvenes. En la actualidad se conoce un término que dice millennials. Los millennials son una generación nuevamente que prácticamente nacieron con la tecnología, tienen otra mentalidad, tienen otra visión, tienen otros pensamientos, otras formas de encontrarse con el mundo. Entonces, también eso es importante que la universidad considere eso. No tanto sería una educación andragógica, porque no han entrado en la madurez relacionadamente para una formación, porque anteriormente la universidad se llegaba ya personas casadas, ya personas con familias, pero actualmente vemos profesionales de la salud que son jóvenes, que no han tenido una familia, que continúan formándose, están en los campos laborales con mucha tendencia, liderando proyectos, liderando instituciones. Entonces, es una situación que también las universidades deben considerar. La universidad como institución debe considerar, ese es su reto, reconocer a individuo que educa para la sociedad que está educando y requiere de un gran compromiso para superar esa parte. Continuando con esto, las precisiones demográficas y competitivas en relación a esto, hablamos mucho sobre la condición y el lugar y la accesibilidad que tiene la universidad, el lugar donde está la universidad, el espacio que ocupa la universidad, el ambiente que proyecta ante la sociedad y el ambiente que tiene dentro de la misma situación para el estudiante, porque es importante la formación. Hemos entendido en varias etapas del siglo que la educación no se cierra en como antes se creía, como la educación tradicional, que se cerraba en un ambiente de cuatro paredes y que ahí decíamos que la persona tenía que aprender desde ahí. Ahora sabemos que es al contrario, que la persona llega a estos lugares para compartir lo que sabe, para compartir su experiencia, compartir su pensamiento, compartir su localidad, su cultura, y eso permite que las universidades se enriquezcan en relación a las capacidades múltiples que tiene esta comunidad educativa, estudiantil, de docentes y una corporación directiva, y generalmente eso es lo que impacta, ese es el reto que tiene. También la competitividad. Muchas universidades han puesto programas importantes para que las personas pues entiendan directamente que hay competitividad en el mercado.
No es la palabra competencia, que es demostrar quién es el mejor. No, aquí la palabra competitividad se transforma de una manera drástica porque implica el reconocimiento de las habilidades, la infraestructura, la capacidad máxima. Uno de los problemas que actualmente aquejan a la sociedad, pues eso se vive en Guatemala y en otros países que me he enterado por colegas extranjeros, la gran demanda y la dificultad con que hay mucha demanda sobre la producción de recursos humanos en enfermería. El detalle es que se ha vuelto de una manera rentable la formación de recurso humano en enfermería. Sin embargo, si hablamos de la calidad, no podemos hablar de calidad porque hay varias personas. La calidad la tenemos que medir de otras maneras. La calidad la tenemos que ver del perfil de nuestros egresados, cuántos actualmente ocupan puestos políticos, cuántos ocupan puestos de liderazgo, cuántos han emprendido, que es un tema también que vamos a ver ahorita. ¿Cuántos han logrado llegar a esa capacidad, a exteriorizar ese conocimiento? Entonces, esa competitividad que nunca debe perder la universidad, que debe continuar, inclusive en la selección de su personal. Recuerdo muy bien, no sé, en los modelos que manejan las universidades y muy importante reconocer que se puedan aplicar a todas las universidades el perfil del personal que queremos educar. Porque yo siempre comparto, muchos podemos desear, muchos podemos decir, yo quiero. El deseo es importante, pero también las condiciones que yo ofrezco como trabajador, como persona, para formarme y para no perder ese perfil penal que se busca en la profesión de las ciencias de la salud, ¿verdad? Eso en relación a la competitividad. Las exigencias políticas y los retos económicos. Muy importante esa parte. Muchas veces las situaciones que convergen las universidades, sus propias políticas, por ejemplo, no pueden perder, quieren una rentabilidad en relación a tener la cantidad preeminente de estudiantes, tener la calidad, pero también considerar la necesidad que se tiene de tener una educación personalizada y que eso implica tener la cantidad exacta de estudiantes. También implica la situación económica, con qué acceso tienen las personas o los estudiantes a trabajar o a estudiar y trabajar, o que alguien los ayude para formarse. Tengo la experiencia y me gusta mucho y se los comparto. Como docente, en las primeras clases que tengo, me dedico a conocer a mis estudiantes, a saber, por ejemplo, si tiene 3 nombres, qué nombre le gusta más, porque eso es parte de la autoestima. Quizás también haya otro problema, quizás no le guste ese nombre y quizás sea un trabajo extra que se puede hacer en relación a eso. También, por ejemplo, la forma en cómo se transportan, quién los ayuda, qué dudas tienen sobre su formación, porque muchas veces se nos es impulsado que debes estudiar, debes formarte, porque ¿qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de tu vida? ¿Cómo vas a mantener a tu familia, una casa? Toda esa presión que lleva a un estudiante a la institución educativa, que en este caso el nivel superior, también es encargada de canalizar esa parte, de canalizar y reorientar al estudiante. Tenía un docente que era economista y decía perfectamente, nos decía en el primer día de clases, él era economista, no pertenecía al campo de las ciencias de la salud, pero decía, si buscas dinero, nos decía, si buscas dinero, aquí no vas a tener dinero en esta carrera. Esta carrera es de vocación, de abnegación, de sacrificio, de humanismo. Y muchas veces esa parte no se reconoce y lamentablemente que eso es el reto que tenemos este año como enfermería, que reconozca que al igual que un médico, que al igual que otra disciplina, también curamos levantando, también curamos movilizando a nuestros pacientes, también vamos dialogando con nuestro paciente, escuchando a nuestro paciente. También esa formación científica que tiene una relación importante de humana, que eso es lo que nos caracteriza mucho al personal de enfermería. Entonces, en esta capacidad también es importante reconocer esos factores, con qué carga, con qué reto llegan nuestros estudiantes y cómo como universidad podemos canalizar esa situación y poder aprovechar esa habilidad, porque hay muchos
muchas personas jóvenes deseosas de formarse, pero que no tienen accesibilidad a la educación, a la institución, no tienen el recurso económico. Entonces, es importante que se puedan directamente identificar y reconocer esos elementos para que se puedan formar directamente e integralmente. ¿Verdad? Como último reto tenemos el cambio educativo curricular. De manera importante es también como el primer punto que tratábamos, la demanda social. También esto de la transformación curricular es bastante importante para que se tenga competitividad, para que se reduzca la necesidad y se cree la necesidad, perdón, de un interés sobre una formación integral requiriente de lo que se tiene dentro de nuestros países, de nuestra localidad. En Guatemala hay diferentes campos de enfermería, por ejemplo, tenemos la enfermería en una universidad que trabaja con educación para enfermería de primera atención en salud, que es un enfoque bastante integral porque su campo de acción es la prevención y la promoción y el trabajo comunitario, el trabajo rural. Entonces, eso es muy importante porque reconoce esa necesidad que existe en la población porque está muy disperso las comunidades y los lugares de Guatemala. Sin embargo, resulta muy importante para que se logre esto. También hay otra universidad que actualmente empezó a trabajar con un modelo de enfermeras, perdón, de matronas que directamente quiere educar a la población, quiere que se acerquen las personas que no pertenezcan directamente a la sociedad, a las facultades de la salud, pero que quieran pertenecer, por ejemplo, a comadronas, por ejemplo, a curanderos, que quieran profesionalizarse en su experiencia, y esto hace muy importante en relación a esto de una competitividad universitaria. Entonces, de esta manera, consideré importante esos 4 elementos para que consideremos, tengamos en punto qué es un reto en relación a la universidad. Ahora bien, vamos a ver directamente cómo, cómo superar estos retos, cómo lograr la superación de estos retos. Indudablemente hay muchas formas, muchos modelos para que apuestan directamente a cómo mejorar esto. Inclusive se sugiere que las universidades de las ciencias de la salud puedan tener un marketing de salud, que se proyecten en el campo de salud, que formalicen, que socialicen, qué están haciendo sus estudiantes, qué están haciendo sus docentes, qué investigaciones han logrado, qué cambios pueden lograr, cuál es el perfil del ingreso y el perfil de eso. Eso reconoce mucho y eso es un reto bastante importante para aumentar la calidad educativa que se requiere. Y con esto pues tenemos tres acciones que consideré importante, que son las que debemos dialogar y las que debemos reconocer. La primera es que es una universidad imaginativa. Una universidad imaginativa es aquella universidad que piensa no solo en una actividad de gala, sino que también piensa en relación a una actividad transformadora. Por ejemplo, en Perú el año pasado tuvieron una noche científica de enfermería, no, perdón, una noche artística y científica de enfermería. ¿De qué habló esto? Presentaron enfermeros, escritores, algunos artículos que no hablan directamente de salud, que escriben, trabajan en el campo de la salud, pero escriben literatura rica en relación a poesía o otro tipo de literatura. También personas que tienen la habilidad de ejecutar un instrumento, personas que también tienen la habilidad de dialogar en el público. Uno de los retos más importantes para este sexenio, este milenio que estamos pasando, es que podamos tener y preparar a nuestros estudiantes con el reto de que puedan hablar en público, que tengan la capacidad de audiencia, que tengan también la capacidad de proyectar proyectos en plataformas, y llevarlos directamente a campos abiertos, porque de eso se trata y lo estamos viendo ahorita. Estamos usando este recurso importante, no estamos dejando de formarnos, pero estamos utilizando este recurso que indudablemente es importante para que buscamos nuestro campo de formación. Una universidad imaginativa es, como les mencionaba, tiene programas de salud para las personas, tiene programas de seguimiento, tiene consejeros, abre espacios para que los alumnos hagan o tengan clubs de habilidades, por ejemplo, en un tipo de deporte, ajedrez, un club de lecturas,
diferentes formas que indudablemente tienen relación, y eso es apostar directamente a lo siguiente, que ahorita les voy a comentar. La cultura científica, nunca se nos debe olvidar eso, que lo que hacemos, por ejemplo, si hicimos una presentación, hacer un artículo sobre ello, cuántos beneficiarios, qué implicó este proceso, porque eso se convierte en un artículo que el mismo estudiante puede usar y otra persona lo puede leer y puede interesarse y puede decir, bueno, es una universidad completa, es una universidad que requiere esto, es una universidad que sí está cumpliendo con el perfil y cumple con la formación integral de los estudiantes. También una educación disciplinada. Creo importante muchas cosas, muchas veces el reto que tenemos, que hacemos como docentes y que también tienen nuestros estudiantes, de que todo le queremos dar valor. Que si hago este trabajo, hago esta investigación, ¿cuántos puntos? Que si tengo esto, ¿qué valor va a tener? Debemos empezar, tanto maestros como alumnos, a aprender a valorar el aprendizaje por la necesidad que tenemos. Una de las cosas que siempre me gustó de un poeta que nos dijo siempre una situación, un contexto literario, nos decía, solo hay una imaginación y una forma de entender las cosas, y es leer, leer y volver a leer. Y esa es una de las culturas que hay que formar dentro de nuestros estudiantes, a esa disciplina de formarse, de querer aprender, de hacer las cosas, aunque estén viéndome o no, y que eso es lo que requiere enfermería. Muchas veces en los turnos, en el trabajo que hacemos, nos quedamos solos con pacientes, con recién nacidos. En el campo donde estoy yo actualmente, por la situación que está pasando, nosotros cuidamos a más de 60 recién nacidos en diferentes áreas, pero somos los responsables de cambiar esos recién nacidos, responsables de su alimentación, responsables de si se sienten frío, responsabilidad de tener esa concepción que es la capacidad de la madre, pero que es la atribución que tenemos, y es esa disciplina que debe buscar la universidad dentro de sí. Otra capacidad, otra acción que puede hacer la universidad es buscar los escenarios, hacer auditorías internas, tanto con sus alumnos como con las áreas de práctica, cómo se han desenvuelto, qué aporte tienen los estudiantes cuando llegan a sus campos clínicos, qué logros tienen, porque eso es lo que se tiene que demostrar, si de verdad cumplen el perfil o la acreditación que tienen y logran también superar o acoplarse a las instituciones a donde se asignan. Eso también es algo importante y algo muy necesario de registrar para las universidades. Y esto sería en relación a las universidades imaginativas. También hay otras universidades que tienen programas de cero bullying, por ejemplo. Hay programas de educación para la salud, hay programas internos dentro de la universidad que los llevan directamente a ser reconocidos, a cambiar la transformación, a que los alumnos tengan recursos, vean que se está haciendo, vean que se puede lograr, y eso es un trabajo directamente de la institución. Bueno, como segunda parte tenemos cómo superar estos retos, pues tenemos entender las limitaciones del concepto de utilidad. Muchas veces decimos y nos preguntamos, eso no es útil. ¿Para qué va a aprender un estudiante eso? ¿Para qué quiere un estudiante si él va a ir a atender a pacientes, si él va a ir a atender a las personas? ¿Por qué quiere eso? Muchas veces encontramos que hay múltiples habilidades que pueden servir dentro de los recursos que hacemos. Por ejemplo, alguien que toque un instrumento puede también la facilidad de tener, de usar la habilidad y tener la escucha para ayudar a las personas, por ejemplo, con terapia, con musicoterapia, por ejemplo, a enseñarle a otra persona, aprovechar esa habilidad, y eso se vuelve importante. Nunca decir que nada nos sirve, todo sirve para la construcción. E inclusive si ocurriesen algunas situaciones relacionadas a un cambio paradigmático en relación a la concepción que tenemos como enfermería, también es útil considerar esas situaciones que no nos deben limitar, que todo es útil para la vida del estudiante. Muchas universidades han apostado a crear ambientes para que el estudiante tenga conectividad, para que el estudiante pueda forjarse directamente de un campo de sus propias habilidades y que las pueda utilizar para sí mismo. Yo tengo una compañera
que es licenciada en enfermería, es una mujer excelente como profesional e inculca mucho esos valores, la disciplina, la forma de llevar el uniforme, la forma de comportarse y dirigirse a las personas, que indudablemente eso, aunque digan, sabe leer, sabe presentar un tema, domina un tema, analizar, interpretar datos clínicos, sí, pero sin la cordialidad, sin el contexto, sin la consideración, sin la flexibilidad, solo seguir un protocolo y no analizarlo cuando se es necesario. Entonces es muy importante en relación a eso, cultivar, que la universidad tenga eso, que todas las cosas pueden servir de mucha manera para formar integralmente a nuestros estudiantes. La tercera, que consideré también importante, es hacer cosas que no se hacían antes. Es muy importante eso. Si el año pasado, por ejemplo, hoy que estamos haciendo este congreso, puede hacer que ya al siguiente año podamos lanzar una revista, podamos lanzar un artículo sobre esto. Un estudiante puede criticar o puede elaborar un artículo sobre los temas que ha escuchado hoy, o que alguien lo ha emprendido, que alguien lo aplicó, y eso es la ganancia, y eso es generar un cambio importante en relación a las situaciones que se realizan en esta parte. Las universidades, de los pensadores o los organizadores, administradores de las universidades deben entender que no es solo llenar a las zonas o los alumnos con libros. Es cierto, sirve, pero también sus habilidades, también reconocer que pueden ser personas productivas dentro de sus comunidades, dentro de las ciudades, dentro de una institución, es también valioso, que esa habilidad que tienen puede ser la puerta de entrada para desarrollar y continuar formándose, ¿verdad? Entonces, así como terminamos en relación a los retos relacionados a la institución. Espero haber ampliado un poquito más sobre eso. Ahora vamos sobre los retos para el docente universitario. Indudablemente, un docente es también un factor importante dentro de la formación y como imagen de la institución. La institución educativa universitaria de educación superior debe apostar a sus docentes, y los docentes tenemos la obligación de continuar siendo aprendices para seguir aprendiendo y llevar a cabo las necesidades educativas de nuestros estudiantes. Muchas veces el estudiante se confronta y encuentra que utilizamos una presentación, le presentamos un libro, pero el estudiante no ha logrado sintetizar esa parte, y ese es el deber y el trabajo de un docente: contextualizar, suavizar y facilitar en cierto punto y en ciertos temas la necesidad de entender eso. Sin embargo, también el docente tiene sus propios retos, que también es el dominio de su propia disciplina. Muchas veces en lo contextual es difícil hacer una separación y mi transformación, y aceptar mi transformación como profesional. Muchas veces se me puede decir, uy, eres muy exagerado, exageras mucho con tu profesión, no estás en la universidad, no estás en frente de profesional, pero la educación superior eso buscó en mí, y quizás eso transformó en mí, ya mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mi forma de tomar decisiones, mi forma de resolver los problemas, y eso literalmente es lo valioso de las personas. En relación a esto, me gustaría enfatizar en que un docente debe apreciarse a sí mismo, debe concebir su propia reflexión, su propia personalidad, su propia filosofía, basado en muchos aspectos. Tanto el reconocer que su disciplina es importante, ¿verdad? No solo se aplica al cuidado. Por eso escribía en mi mensaje alusivo a que la enfermería es un estilo de vida, y ciertamente no la dejamos. Quizás el uniforme en casa no la tenemos, pero somos disciplinados, somos ordenados, observamos, cuidamos, protegemos, seguimos siendo enfermeros durante el contexto que lo hacemos. También, si estamos dentro de la comunidad, escuchamos las necesidades de la comunidad, estamos dentro de nuestras ciudades, vemos los factores peligro que existen y nos volvemos conscientes, porque eso es lo que busca la transformación disciplinaria, que nosotros entendamos que ya fuimos formados, y esa transformación, pues ese es el producto: que yo observe, que yo analice, que yo interprete, que yo piense, y que este pensamiento pueda mejorar las condiciones de vida, tanto de nuestros pacientes como de la propia sociedad misma. También en esto, también el dominio pedagógico general habla relacionadamente directa en los puntos importantes de cómo armar una clase. Muchas veces pensamos que la clase, como les mencionaba al inicio, es el aula,
una presentación, un video, y resulta una educación pasiva, una educación que no lleva mucho criterio para que se formen. Es más valioso decirle a su estudiante que analice un artículo sobre un contexto porque los puede comparar, los puede identificar. Es cierto, no tomó estos factores, debió incluir esto. ¿Por qué habría tomado esta decisión? Entonces lo contextualiza, lo relaciona y genera un cambio importante en él. El cambio de pensar, el cambio de criticar, el cambio en relación a las propuestas, el cambio, qué es lo que hubiera hecho él, qué es lo que hubiera deseado él. Muchas educaciones y muchos maestros ahora apuestan a la educación problematizadora, que en realidad es el ejercicio de llevar situaciones reales para que el alumno los analice relacionado a un contenido. Entonces, no necesariamente solo demostrarle qué son las áreas en donde debe efectuar, sino que cómo debe aplicarlo. Y ese es un trabajo bastante importante para el docente, transformar esa educación, transformar esos escenarios. Muchos lugares actualmente, ya con esta accesibilidad que tenemos, crean documentales, crean bibliografías, crean historias, crean formas de educar que para el estudiante y el docente no resultan tediosos, sino transformadores. Eh, yo he tenido la modalidad y pues en cada curso que doy construimos un manual con los estudiantes. Busco ahí que tengan pertenencia, busco ahí que se organicen, que se comuniquen, exista un líder que los coordine, que les diga, envíenmelo, tráiganlo, quítenle, pónganlo. Y después la revisión consta de un seguimiento continuo, como la preparación de una tesis, y eso resulta bastante satisfactorio para el alumno, ver que está haciendo un producto, ver que su nombre aparece ahí, ver que puede lograrlo, ver que tiene esa habilidad. El tener asignaciones dentro de las universidades como aliado importante es muy bueno porque identificamos a líderes, explotamos el liderazgo temprano en ellos, que es un tema muy importante, si pueden profundizarlo un poquito más, el liderazgo temprano, que es una nueva tendencia de liderazgo en relación a los millennials, que ahorita pues es una generación nueva y joven que tiene en relación a este conocimiento, este pensamiento importante, ¿verdad? El dominio pedagógico en relación al contenido, a cómo estructurar un contenido, porque no puede impulsarlo y pegarlo directamente como una necesidad rápida. Debe entender dónde sale, qué es lo que implica, qué significa para comprender su complejidad, y ese es el deber del docente. El dominio curricular, muy importante. ¿Por qué se habla de un currículum? Porque tiene una estructura, una forma, un entendimiento. Y para que sea completo debe tener un inicio, un intermedio y un final para que el estudiante pueda comprender lo que está siendo formado y pueda tener el criterio de decidir, de hacer, de rehacer, de volver a replantear, y eso es lo más importante, que él pueda reproducir lo que se le está enseñando o aprovechar su experiencia y conocimiento previo para que lo pueda duplicar y compartir con los demás. Continuando, el dominio del contexto de situaciones donde se enseña. Eh, yo tengo un criterio muy importante y eso pues es necesario que las universidades lo tomen muy en cuenta, pero también el docente también debe existir ese conocimiento y ese pensamiento. Nuestra formación como enfermería es importante y necesario que tengamos un área clínica propia de enfermería. Recuerdo en mi formación, cuando se nos enseñó a hacer camas, literalmente a hacer camas, porque eso nos decía, aquí van a aprender a hacer camas. Entonces, a vestir camas, perdón. Entonces, dentro del aula donde estábamos formándonos, había una cama, literalmente había una cama y un juego de sábanas. Se nos enseñó en la técnica correspondiente, pero se nos dejó ese espacio para que en algún momento alguien curioso, alguien que quisiera practicarlo, lo hiciera, porque ahí aprendimos a que no hay solo una forma de hacer una cama, de vestir una cama. Hay muchas formas de vestir una cama y tener una cama para distintas necesidades del paciente, y eso lo que convierte el cuidado también como en un arte completo, porque se demuestra una habilidad estética en ese fundamento. En muchas universidades tienen áreas clínicas como biológicas, de anatomía, de exposiciones, tienen aulas virtuales, y eso pues convierte un poquito más la educación y lo acerca un poquito más para que se pueda apreciar y se pueda
visibilizar de una manera enriquecedora, tanto para el estudiante como para el docente y la imagen de la institución que requiere mucho de esto. Y sí, mi mensaje en esta parte es que no se pierda ese pensamiento de cuidar porque es muy distinto. En la actualidad, en la universidad donde trabajo, como les menciono, la mujer que lidera esto, una mujer profesional, y que ella ha transformado esos espacios, tiene áreas clínicas, quirófanos para alguna situación de urgencia, tiene equipo básico y lo ha conseguido a través de su gestión, de su insistencia, de creer que es importante tener esos espacios y que no se pierdan, porque no es lo mismo la formación de un estudiante de enfermería, a un estudiante de medicina, a un economista, a un abogado, porque literalmente eso también es importante, los escenarios donde vamos a aprender y donde nos vamos a tener que comprometer en relación a esto. Entonces, entendiendo cómo son estos retos, que básicamente son los que vimos, ahora cómo poder tener la idea de cómo enfrentar estos retos. Y pues les presento tres alternativas sumamente importantes para afrontar estos retos. Está la forma de evaluación. No pensar, y es abrumador, la evaluación, y es difícil porque se necesita una evidencia estandarizada para que digamos, este alumno obtuvo cierto porcentaje, con este alumno quiere decir que estudió, puso atención, hizo los ejercicios, preguntó. Entonces esa es una manera de hablar, de una forma de unilateral de evaluar, pero existen múltiples formas de evaluar. Puede ser a través de la defensa de un tema, puede ser a través de la evaluación y el criterio, la presentación de un proyecto, a través de la síntesis y la relación con que se contextualiza una propuesta basada en la evidencia. Todo esto es una forma de evaluación, y la evaluación no la consideremos como algo final, sino que la evaluación debe ser constante y continua y prolongada durante la formación del estudiante, durante la clase en sí. Porque les comparto, como les menciono, la experiencia que tenemos, pues ha sido muy satisfactoria. En las clases que usted presente, evalúe el comportamiento, evalúe el dominio, evalúe el uso del lenguaje científico, evalúe el análisis, haga preguntas en ese contexto que el alumno no se espera, y la creatividad fluye. Cuando un alumno ya ha entendido el tema, lo relaciona con tanta facilidad y tanta habilidad, que eso nos da a entender que ha dominado el tema, que se ha preparado y que ha comprendido el sentido de ese tema, y demuestra su habilidad ante los demás y se proyecta y motiva a los demás a decir: es posible, es lograble. Entonces, la forma de evaluar es una de las características, es un reto del docente hacer esa transformación, hacer ese cambio importante, porque definitivamente no hay una sola forma de evaluar, y no es al final de un curso, no es al final de un periodo. La forma de evaluar, la evaluación es continua, consistente, prolongada, porque se pueden evaluar no solo el texto de conocimiento, sino que también las habilidades, la experiencia, el uso de la razón, la observación, la crítica. Todas estas herramientas, este cúmulo de experiencias son inimaginablemente una forma de evaluar. Bueno, en la siguiente imagen, donde vemos a un joven a una preparación y administrando o utilizando la técnica de administración de medicamentos, también alentar al producto de la investigación. Indudablemente, la alta productividad de investigación debe ser importante para el docente. Yo en mis clases a veces genero preguntas, y ahora los estudiantes están muy acostumbrados a, bueno, copiar literalmente lo que dice el tema y ponerlo en un buscador, un navegador, y resulta que después, disculpe, Lick, no se puede encontrar el tema, no sé si hay alguna bibliografía. Es que el tema está construido para que usted lo investigue y lo construya. Eso es la investigación. Una investigación no solo se trata de darle un tema, lo baje, por lo menos lo estructure y lo entregue, y eso no tiene utilidad para mí. Entonces, una investigación significa, si he entendido esto, ¿por qué lo propone? ¿Por qué lo cambia? Un ejemplo contextual. Relaciónelo con tal situación ocurrida hace unos días. ¿Cómo podría proponerlo usted? Y eso se convierte en una investigación enriquecedora a través de la investigación que hace, y ese es el producto de enseñanza que usted le está dando. Usted le está enseñando a investigar.
pero también le está agregando el trabajo de reestructurar y de devolver el aprendizaje en una manera más sintética. Lleva un poquito más de tiempo, requiere un poquito más de esfuerzo para analizar y construir todos los temas, pero generalmente se logra ese cambio, despierta el interés en el joven, involucra ciertas partes, inclusive se comunica, comparte, pregunta y consulta, busca varios medios, lee y descubre, reencuentra varias partes, que eso también es interesante porque es lo que buscábamos en los retos universitarios, ¿verdad? Que todo es útil para el estudiante. Otra que quise compartir con ustedes y que es altamente efectiva es la experiencia y una propia filosofía de aprendizaje. Como docentes, la experiencia debe ser como un requisito indispensable. Muchas veces los estudiantes, las personas, rememoran, asocian. Cuando hablamos de experiencias, y para que usted tenga experiencia debe tener un trabajo constante, continuo, el conectarse con su trabajo. Literalmente los cambios son fuertes. Actualmente les comparto que yo era enfermero, turnista, pero hace 2 meses cambiaron nuestros turnos. Actualmente turnamos 24 horas en un intensivo con la finalidad de no tener la situación de aglomeración, el ingreso constante en los medios, en el centro asistencial por el COVID-19. Entonces, todo ese cambio, todo ese reto ha sido una experiencia distinta, diferente, los estilos de vida cambian, existen mecanismos para el desarrollo y la defensa de relación para proteger mi propia salud y para brindar una atención de calidad. Entonces, la experiencia sutilmente es importante. Actualmente les mencionaba que yo doy el curso también de urgencias y me parece bastante interesante porque yo puedo leer, puedo comprender los algoritmos, puedo entenderlo, puedo enseñarle al estudiante, pero sin la completariedad de la experiencia, él no lo puede asociar, no lo puede encontrar. Así que uno de los retos más grandes del docente es eso, la experiencia. Y, por supuesto, tener una propia filosofía de aprendizaje basado en los principios de la educación. No se puede contextualizar. Hay una película y varias películas que me parecen muy interesantes en el aprendizaje de las cosas. Hay una película, no sé si conozcan o han escuchado de Antonio Banderas, un actor que tuvo una película que se basa en el baile. Y él pues participa, llega, lo contratan como maestro de educación disciplinaria para un grupo de jóvenes que tiene algunos problemas en casa de adaptabilidad social. Entonces él llega y observa que los jóvenes tienen habilidades, se comunican, comentan, hablan, defienden. Entonces él dice, no, no es una forma, no es la situación del lenguaje de comportamiento a comportarse directamente a la forma de comunicarse. Entonces él idea la estrategia de enseñarles, a disciplinarlos, pero no diciéndoles, sino a transformar y canalizar su energía en baile y les enseña de una forma de baile. Al inicio es un reto totalmente difícil, los alumnos lo ven y él, ¿por qué nos quiere enseñar a bailar si lo contrataron para enseñarnos a comportarnos de una buena manera? Entonces, él trata de buscar varios mecanismos, trata de convencer a las instituciones de permitirle y de llevar ese programa y une a los jóvenes, explota habilidades. Hay jóvenes que tenían los deseos de bailar y a veces lo tenían suprimido por el qué dirán, por qué pasará. Entonces, literalmente esa propia filosofía de aprendizaje se volvió en otro contexto y le demuestra al estudiante que es capaz de transformar, canalizar, retroalimentar su propia formación, pero también requiere que el docente reconozca eso y pueda construir su propio aprendizaje o su propia filosofía del aprendizaje. Bueno, ya vamos terminando, ya casi es la última presentación y es importante y no dejar de hablar del estudiante, el reto de ser un estudiante universitario, salir de un contexto distinto de formación básica o diversificada, como nosotros le llamamos en Guatemala, de pasar a la universidad, que es un reto totalmente distinto. Quizás no sé cómo se ha perdido, pero también es parte de que enfermería debe conservar eso,
la utilización de los uniformes, porque ya cuando uno dice voy a la universidad ya no hay uniforme, inclusive cambia mucho la imaginación de un estudiante hacia la universidad, es distinta y es un reto bastante golpeador porque a veces lo que no se quiere ahí es que tenga malos hábitos, malos comportamientos, la forma de dirigirse, la forma de resolver los problemas, la forma de comportarse en grupo, y eso es lo que busca la universidad del docente, transformar esos retos que también implican cierta manera la generalidad y la búsqueda en todo nivel y encontrar una educación de alta calidad en el estudiante. Y para que se logre eso es importante que el propio estudiante tenga el deseo de aprender, de querer transformarse, de querer cambiar, de querer utilizar el recurso que se le está dando. Al final de esta presentación hay un tema muy bonito y muy importante que me gustó agregarlo porque creo que puede servirnos para crecimiento integral. La formación del estudiante universitario en educación para la salud y de alta calidad debe ser enfocada a ciertos campos importantes que se requieren, que él concientice, reconozca su sociedad, participe como persona activa dentro de su sociedad, que reconozca sus propias limitantes y que pueda desarrollarlas y que pueda encontrar directamente esa forma y esa manera de transformar su realidad próximamente a contribuir con la sociedad. Y eso es demandante. Una de las cosas muy importantes para el estudiante, uno de sus retos es ese cambio, porque literalmente existe una transformación de pasar a un conocimiento simplista a un conocimiento general, a entender la manera científica de cuál es el comportamiento de las cosas, que eso es literalmente lo que se nos hace atribución de una educación superior y hay un entendimiento más grande sobre la relación, la complejidad de los trabajos. Muy interesante también como un estudiante en relación ¿no? a la formación académica, a los currículums, los estudiantes o la formación de enfermería pues se basa en el campo teórico y práctico y un práctico intensivo para que pueda tener contacto con los pacientes, con el ambiente hospitalario, con el escenario multidisciplinario, cómo se comportaría en esa parte, cómo resolvería el problema con el equipo profesional o el equipo multidisciplinario, cómo deliberaría un dilema ético, un dilema personal, un dilema relacionado clínico. Eso es lo que se busca, que pueda entender esa parte, que pueda transformar. A mí me agrada mucho de mis estudiantes cuando se les plantea una idea y llevan una propuesta y un docente debe estar abierto a eso, aunque implica la evaluación, una evaluación distinta, una forma de entenderlo distinto a la revisión continua de distintos trabajos, pero es un aporte importante. Nunca limiten a sus estudiantes y un estudiante también debe tener la competencia, esa competencia de reconocer que su transformación y su conocimiento deben trascender en relación a su propio contexto y eso es lo que los hace favorablemente a un estudiante universitario. Convertirlos en aprendices autónomos, que el propio estudiante pueda investigar, pueda literalmente analizar, presentar, tener, construir, deliberar, reproyectar y eso es autónomo. No necesariamente lo que mencionaba, no buscar literalmente, eso es una idea muy tradicional de la educación, de que todo tenga un valor. Si no entrego la tarea, me quitan puntos. Si no entrego la tarea, no cumplo los criterios para aprobar el grado. Si no hago la evaluación y no cumplo, no paso el grado. No necesariamente tenemos que hacer ese cambio y ser más conscientes de lo que estoy aprendiendo. No solo va a servir en papel, y eso es muy importante en la educación para la salud, en las ciencias de la salud, que no trabajamos con papeles, trabajamos con vidas humanas y que a partir de una acción que realicemos puede salvarle y cambiarle rotundamente la vida de un paciente o puede mejorarle las condiciones o inclusive puede ocurrir ciertos factores desencadenantes si no se aplica bien el juicio clínico en relación a esto. Entonces, el estudiante debe ser conocedor, debe tener las ganas de aprender, de transformar, de hacer un cambio distinto y encontrarse directamente con esta parte. El desarrollo personal jamás se debe olvidar. Siempre en mis clases impulso esto, como les mencionaba, pregunto siempre. Hay jóvenes emprendedores que participan
iglesias, que juegan un tipo de deporte, hacen un tipo de hobby, fotografía, cine, literatura, danza, arte. Y es importante el desarrollo personal en las personas porque hay una autorrealización y se puede encontrar muchas maneras de utilizarlo para la formación integral de los mismos. Entonces, nunca se debe olvidar el desarrollo personal porque es algo que se debe llevar y continuar en seguimiento a que se puede utilizar. Y eso es lo que debe apostar la universidad cuando hablábamos de que nada es inútil para la universidad, todo es favorable y todo se puede convertir. Muchas veces los mismos estudiantes se convierten en elementos, por ejemplo, que tengan habilidad para o utilizar la tecnología, para ver los audios, para convertirlos, acercarlos a eso, no resolvérselos, no planteárselos, acercarlos un poquito más a la docencia y al cumplimiento docente y a la institución, porque los hace pertenecedores, es decir, esta es mi universidad, esta es mi casa formadora. Entonces es muy importante eso, no tener solo la parte de se enseñó, se le dijo y ahí terminó. Muy importante también que los estudiantes puedan también expresarse y tomar en cuenta su opinión, en qué forma podrían cambiar, qué es lo que les ha gustado más, qué es lo que quisieran aprender. También de una manera muy interesante de aprender y es ese reto de transformar ese escenario de comunismo. También otra es las habilidades de comunicación y social. Como personas en la generación millennial, eh, se requiere de una forma de comunicación, de cómo dirigirse, de cómo resolver algún problema literalmente, cómo apaciguar las situaciones en relación, por ejemplo, a dar una información de duelo, que literalmente no es solo decir que ha fallecido, también hay que transformarlo porque también es cálido escuchar de un profesional que está a la par mía y que ha comprendido mi situación. Hay estudios que han demostrado eso, que realmente cuando se le habla directamente del corazón y no solo por cumplir un trabajo, realmente las personas se llevan esa gran experiencia y una buena experiencia a pesar de la situación y el dolor que están pasando y puedan decir, me ayudaron, me atendieron, me comprendieron. Entonces, literalmente eso es lo que se busca. También que no sean personas conflictivas, que a través del diálogo y de la situación puedan resolver, no solo en su contexto institucional, sino en su contexto de formación de docente, inclusive comunitario. Tengo alumnos que tienen un trabajo comunitario, participan en la comunidad y es bien interesante porque a su corta edad están ahí aportando y están creciendo y es muy satisfactorio como docente y debe ser más satisfactorio para ellos que lo que están invirtiendo pueda utilizarlo para un bien común y eso es literalmente uno de los retos más importantes para el estudiante, que es de demostrar y desarrollar sus habilidades personales y profesionales y las habilidades de comunicación y sociales muy interesantes y muy importantes para ser reconocido y poder tener el impacto relacionado a su formación. Bueno, casi vamos culminando. Yo espero no aburrirlos. Con esto presento los siguientes temas y a continuación ya, esta es la última diapositiva para cómo superar estos retos, cómo lograr la superación de estos retos literalmente como estudiante universitario y aparte de muchas otras cosas que se tienen que superar, tenemos esta parte y tenemos estas tres propuestas. El liderazgo temprano. El liderazgo temprano, como les mencionaba al inicio, en México, perdón, he visto y tengo, sigo a un grupo de estudiantes, una asociación de estudiantes, y qué interesante que puedan haber tenido el criterio de la defensa y su propia, tener decisión sobre su formación en comunión con las instituciones de aprendizaje y escenarios clínicos, y eso resulta bastante alentador porque se proyectan ante la sociedad, hacen propuestas ante la sociedad, promueven cambios y eso es un liderazgo temprano que hay que apostar. Es importante asignarle a los alumnos ciertas actividades que puedan liderar y puedan hacer. Y docentes, volvernos mentores, volvernos formador de formadores. No la línea directa de que soy yo el docente y él es el alumno y él debe aprender de mí. Y no, muchas veces
aprendemos de muchas habilidades y hay un ejemplo aquí muy claro. Yo espero que lo conozcan todos los estudiantes porque ya es una anécdota que todo estudiante debe conocer. Entonces, apostar por el liderazgo temprano, apostar por la genialidad de que los alumnos tienen la gran capacidad y que pueden liderar y que con orientación correcta, oportuna y exacta pueden hacer grandes cambios dentro de su contexto y dar y denotar esa calidad educativa en el campo de la salud. La participación social y acción social. Muy interesantes estos dos últimos temas y puntos relacionados a eso. La acción social. Eh, Formar integralmente a un estudiante es una situación de un trabajo constante y continuo que también lo requiere la aceptación de la sociedad y la aceptación de otras instituciones, porque muchas veces abrimos tanto el campo, la visibilidad para nuestros alumnos, que literalmente nuestros campos clínicos, nuestros campos de práctica ya no ofrecen esa forma y obstruyen y ya no abren la calidad que con la satisfacción que lo hemos logrado. Entonces también muy importante lograr convenios, tener, compartir. En el lugar donde yo trabajo hay un comité docente que se une para compartir los espacios prácticos, compartir experiencias, compartir intercambio de alumnos, también intercambio de docentes, compartir actividades, escenarios o de experiencias muy importantes que después sirven para generar más cambio dentro de la institución donde estoy o dentro de mi propia formación y la formación de las personas que estoy haciendo. Entonces, muy importante hacer esos convenios, esas uniones de compartir nuestras experiencias, nuestras estrategias que puedan ser más útiles, más favorecedoras, enriquecedoras para la formación de nuestros estudiantes. La siguiente es formación humana integral y proyecto de vida. La enfermería está construida dentro de todos los escenarios de la vida. Es muy distinto y puedo mencionarlo, muy distinto comprender la vida de una madre con su hijo, muy distinto comprender la vida de una persona alcohólica que tiene una familia, muy distinto entender la vida de una adolescente que está embarazada, no tiene su pareja, muy distinto vivir la vida de una persona de la tercera edad. Son modos de entender la vida de forma distinta. La formación humana integral habla de conocer esos aspectos y es aquí donde pueden haber una formación integral y puedan utilizar diferentes formas didácticas de aprender, como películas, documentales, artículos, la experiencia de las personas, el estudio de la bibliografía, por ejemplo, los modelos y las teorías de enfermería, pero también de las personas que actualmente están. España, si no estoy mal, lanzó una bibliografía que se llama Enfermeros en mayúscula, y es un libro de autobiografías, inclusive aparece un mexicano, un joven mexicano en esa bibliografía y es bien interesante leer las historias de vida, cómo ha cambiado esa formación integral humana, cómo sus propios principios y cómo su formación hacen eco dentro de la sociedad y eso es lo que se busca, aprovechar esa calidad que tanto la humanidad necesita de hacer una reflexión, de hacer un compromiso, de hacer un cambio, de prometernos fidelidad humana y no la destrucción y generar campos de aprendizaje muy importantes y que la continuidad de esto pues generalmente es de eso se trata, de eso se busca. El proyecto de vida a cada uno de ustedes estudiantes, el proyecto de vida es definitivamente algo importante en lo que se quiere y lo que se forma. Un proyecto de vida puede estar basado en muchos aspectos del logro, quizás puedan ser materiales, puedan ser de formación, quizás puedan ser familiares, quizás puedan ser de otros aspectos, y eso es importante. Un proyecto de vida nos enlaza y nos compromete, nos ayuda a entender realmente qué es lo que necesitamos y que nos ayude a no salirnos del camino. No sé cómo está construido y cómo es la deserción escolar y en qué factores se basan, porque eso también es importante, muy importante en relación a la búsqueda de esa parte. ¿Por qué ocurre la deserción? ¿Por qué el campo de obstrucción y cómo la institución debe abrir campo para sus estudiantes, para abrirles espacios clínicos, espacios de trabajo, espacios de emprendimiento y muy importante en relación al conocimiento, perdón, al conocimiento de la propia ciencia? Como última fase, tenemos el último ejemplo acá. Me encanta esta historia
la descubrí, la he compartido con mis estudiantes y creo que en México hay un premio dedicado a Fatou Lula, que fue una estudiante de segundo año que batalló con el ébola en el año 2014. Literalmente, pues es fascinante ver que esta estudiante, a pesar de su segundo año de formación, logró estandarizar un modo de protección para el ébola y tuvo una tasa de protección del 72% de 5 pacientes que estaba cuidando, logró salvarle la vida a 3, ¿verdad? Entonces, es importante porque reconocer las habilidades, el emprendimiento, confiar en nuestro estudiante y que el estudiante confíe en sus habilidades es una manera también de retribuir y el conocimiento propio a esta para que se pueda entender. En esta última parte, pues estamos hablando de aprender a emprender. Esta última parte es una forma enriquecedora de visar directamente la educación y hacernos la pregunta si calidadmente la formación educativa superior ha tenido influencia sobre nuestros estudiantes. Aprender a emprender es el sexto elemento de la educación. Se aprende a aprender, se aprende a enseñar, pero también se aprende a emprender. Ya lo conocido se puede hacer. Y eso es muy importante para la institución, cambiar ese currículum, por ejemplo, a tener proyectos o presentar modelos sobre proyectos empresariales, porque de eso se trata. Hay mucho campo de trabajo para enfermería. Yo he visto en España que hay enfermeras escolares que atienden la salud de los niños y eso es un modelo aceptable. Eso también debe impulsarlo la universidad, los espacios clínicos para abrir ese campo y que se pueda proyectar como algo integral. También en algunas empresas hay enfermeros trabajando de salud ocupacional y eso es bien interesante. Hay enfermeros trabajando en guarderías, no como niñeros, sino que como personas profesionales que atienden la salud de sus niños. También hay enfermeros emprendiendo en aspectos clínicos, en venta de productos relacionados a la protección de la salud. Y eso es bien interesante, que entendamos que la salud o la formación de enfermería no solo se basa en esos 4 aspectos que son la atención, la investigación, la docencia y la administración, sino que también se entienda de una manera directa que puede ejercer en otros campos, pero ese es el trabajo de esos 3 ejes que hoy vimos, la universidad, el docente y el estudiante universitario. Bueno, es como en estos momentos estoy culminando. Les agradezco mucho por su apreciable tiempo y escucha. Ha sido muy satisfactorio para mí compartirles y tener esta parte y esta plática muy importante con ustedes, con el espacio de este tema de retos para la calidad educativa superior en salud. Es un campo muy amplio, son retos bastante imaginables, pero también son retos bastante accesibles con la participación y la credibilidad de todos. Yo espero satisfactoriamente que la información y mi experiencia les sean de utilidad y de mucha importancia en su formación. Entonces, yo dejo el tiempo para el moderador. Agradecemos su participación, maestro Eddie. Muy interesante y muy motivacional, por supuesto, su presentación. En este momento damos inicio a la sesión de preguntas. Le recordamos a nuestra audiencia que en este momento puede utilizar la herramienta de chat para hacer sus preguntas. Y iniciamos en un momento más. Ok, bueno, tiene un mensaje que dice: excelente ponencia, licenciado. Es importante el nivel de competencias, evidencia del proceso de enseñanza y el aprendizaje. Rubí Rosalía dice: ¿cree usted que cultivarnos espiritualmente puede ayudar a superar estos retos más fácil y contribuir en la forma en que nos desenvolvemos como profesionales? Muy excelente pregunta. Y eso es importante. Cuando hablábamos de la integralidad, hablamos también de la espiritualidad. Hay un estudio y pues para comentarles, es un estudio que nosotros estamos realizando en Guatemala. Soy parte de esta tesis. Es una rama que se va a hacer en el campo donde yo trabajo que se llama la espiritualidad como campo de la salud. Y eso es interesante. Se ha demostrado mucho que la espiritualidad
cuando una persona es espiritual o tiene ritos o practica la espiritualidad, tiene modelos de práctica de espiritualidad, tiene una presión arterial moderada, sabe elegir sensatamente la situación, cumple con una sabiduría y es bien interesante y acoplarlo a nuestra formación, integrar la espiritualidad, entendiendo como espiritualidad que no es una relación como propia de una religión, sino que una forma de vida. Puede ser que su espiritualidad sea conectar con la naturaleza, su espiritualidad pueda ser conectar directamente con las personas, saber de su vida, conocer su historia, motivarlas, emprenderlas, apoyar, puede ser una forma distinta, inclusive una forma de espiritualidad es tener una conversación consigo mismo y entendiendo y aceptando que hay limitantes y puedan ser muy favorecedoras en nuestra formación. Y muy acertada la pregunta, la espiritualidad es uno de los elementos que pueden lograrse integrar para los retos para la educación en calidad educativa superior. Le han llegado mensajes de felicitaciones. Muy Muchas enriquecedora, gracias. interesante la ponencia, licenciado. Felicidades. Buenos días, excelente ponencia. Bueno, Estefanía Arriola nos pregunta, ¿cree que se pueda presentar la situación en la que el docente no esté motivado a impartir sus clases y cómo cree que esto influye en los alumnos? Y sobre todo, ¿cree que se puede hacer algo al respecto? Muy interesante pregunta y es bastante, muy completa la pregunta. Y sí creo literalmente que puede haber, y de hecho hay situaciones, y hay uno de los principios de la docencia que debe amar el aprendizaje, debe tener la filosofía en el amor a la enseñanza. Y de esa manera literalmente no se pueda perder los principios y el camino a la formación para lo que usted dice que es importante. Y es necesario eso, lo que mencionábamos en esto, la escucha a la institución, al docente, hacer auditorías internas, hacer cualificar la calidad educativa que se está haciendo. En la institución donde estoy yo, existen personas pues, relacionadas a esto y nos evalúan. Comparan, tienen un test relacionado con los estudiantes y de los estudiantes a los docentes en el cumplimiento del currículum, el entendimiento, la facilidad, y eso pues créanme, me ha ayudado mucho como persona a crecer bastante en este campo, porque el aceptar y el reconocer sus propias limitantes es uno de los dominios del docente. También eso puede influir bastante, pero sí es cambiable y es modificable. Entender que somos personas, pero que también podemos cambiar en relación a esto para que pueda influir. La actitud, la empatía del docente y el alumno son formalmente básicos para la formación y superar estos retos. Bien, bueno, Cintia Michelle nos dice, hola, buenos días, excelente ponencia. Considero que nosotros como primer contacto con el paciente nunca será de más el conocimiento de cualquier cosa. Considero que es totalmente útil ya que somos un ser biopsicosocial y abarca toda una esfera del ser humano. Itzel Daniela, buen día, gracias por compartirnos su conocimiento y sus experiencias. Muy buena información. Velasco Gil, hola, buenos días. Realmente muy interesante la ponencia. Realza más mi interés hacia la carrera. Bart Hernández, muy buen tema, bien expuesto sobre todo, gracias. Ricardo Moreno, muchas gracias por su presentación. Me gustó la forma en la que se desenvuelve y comparte su experiencia. Disculpe, ¿usted cree que es más importante ser aplicado o ser inteligente? Ambas cosas son muy importantes. Cuando una persona tiene esa virtud, yo apuesto mucho a las múltiples inteligencias y eso es bien interesante. Tengo alumnos que aprenden mejor con esquemas, tengo alumnos que aprenden mejor con gráficas,
tengo alumnos que tienen la habilidad de escucha y cuando uno explica, da ejemplos, da pautas, entiende mejor, retiene. Y esa es la apuesta del docente y esa es la apuesta del alumno, confiar en sus habilidades y que el docente pueda aprovechar las habilidades, inclusive la institución. Las múltiples inteligencias han demostrado en las clases, en las aulas, que son favorecedoras del aprendizaje y la inteligencia como los deseos de aprender son dos cosas muy importantes porque se tiene que tener la capacidad intelectual y eso se exige dentro de los perfiles. Muy interesante el hacer esa pregunta, muy, muy completa y sí creo importante tanto el interés para formarme y hacer un cambio, porque la educación es eso, y me tiene que llegar otra información y para que sea útil y sea realmente enriquecedora, lo tengo que aplicar. Tiene que haber alguien que me pueda decir, excelente, aprendí de ti, mejoré, me enseñaste, ¿ya? Inclusive existe dentro de la filosofía personal que el compartir se vuelve más enriquecedora la experiencia porque se comparte de dos veces y se comparte de una manera distinta, con mi propia experiencia y con mis propias palabras. Ok. Siguiente pregunta. En su experiencia a lo largo de su carrera, ¿cuál fue el reto más difícil de superar y qué consejo podría darnos para no decaer y dejar de perseverar, perdón? Muchas gracias. Y de verdad, esta pregunta es muy interesante. Imagino que lo hace un estudiante y literalmente, como les mencionaba al inicio, yo no tenía el pensamiento de ir a una universidad. Es un poquito difícil donde estamos nosotros. Pero a lo largo del tiempo me propuse algo muy importante, el de recibir esa oportunidad que viene y que viene con todo. Estudié con mucha escasa situación, a pesar de que la universidad era nacional, pero estudié con muchos escasos recursos y literalmente pues me motivó más. Encontré a personas que me decían, felicidades, lo estás haciendo bien, tienes la habilidad, continúa. Al segundo año, no les miento, yo tuve una situación y quise retirarme de esta profesión, pero también pude entender también que es la misma profesión que me daba la motivación y el cambio y el de continuar y transformarme. Y dentro de la misma encontré una propia filosofía, como les mencionaba, esta carrera me ha llevado a conocer a infinidad de personas, a tocar realmente vidas, porque es distinto decir me duele, me tengo dolor o me pasa esto, a ver a la persona literalmente estar en agonía en ese momento, estar pidiendo ayuda y que usted es el único y el completo recurso, porque habla una teorista que con solo la presencia de la enfermera y el enfermero, la persona se siente, pero esa presencia, ¿cómo se transmite? Y va a depender mucho de lo que usted tenga. Hay muchos retos. Yo estudié a larga distancia, yo viajaba de madrugada para llegar a otro lugar y estar presente en mis clases, también para las prácticas me movilicé a varios lugares, pero fue una experiencia satisfactoria porque pude tener mis propios retos y entender que puedo lograrlo en definitiva y pude transformar mi disciplina, mi carácter, mi comportamiento hacia las situaciones y creo que eso también es parte del crecimiento. Yo espero haber completado su pregunta porque es una pregunta bastante interesante y que me resulta pues muy, muy enriquecedora para este momento. Ok. Luz María Ortiz Peñuela nos pregunta, ¿cómo cree usted que la falta de conciencia por parte de la sociedad ante esta contingencia pueda sobrellevarse de una mejor manera, ayudando al personal médico? También esa es parte, como lo mencionábamos, la educación es un gran indicador para la preservación y la protección de la integridad humana. Se ha visto en muchas esferas, realmente es increíble cómo se desobedece, no se cree, pero es también la construcción social en la que estamos. Es difícil enfrentarlo. Nosotros en el hogar donde estoy, pues hemos tratado la manera también de ver la información directamente, quizás solo una vez, tener varias actividades, protegernos como familia, porque también mi propio comportamiento
Ahorita en los hospitales llegan familiares porque es un derecho de ver a sus pacientes y uno se acerca con la cálida información y decirles colóquese bien la mascarilla, se lavó las manos, mantengamos la distancia. Eso también hace que las personas se interesen y se emocionen. También debe tener una conducta y eso es lo que estábamos hablando, la importancia de saber comunicar, saber transmitirse. Es muy difícil en estos momentos pasar sobre esto y yo les platico a mis estudiantes, mañana tenemos nuestras sesiones y veo en ellos la dificultad con que pueden estar pasando esta situación. Es muy diferente estarlos viendo de esta manera a tenerlos en clase, a ver sus expresiones, a tener sus dudas claras. Es muy diferente, pero quizás es el tiempo en donde están ellos y para afrontar esto se requiere mucha capacidad en relación a lo siguiente. Nosotros teníamos a mi compañera, una enfermera, me decía, el licenciado, es difícil lo que estamos viviendo, pero hay una herramienta muy exacta y correcta de lo que podemos hacer, que es el conocimiento, informarnos correctamente, elegir la información, y eso es enriquecedor, porque pueden haber muchos comentarios y muchas situaciones que extenúen esta parte y no sean productivas para ni sociales. Entonces, de una manera muy importante es saber elegir la información, saberla aplicar directamente para comprender la situación que estamos. Y muy buena pregunta. Necesitamos mantener la actitud, la protección, hacer un cambio de vida, realmente lo que no hacíamos antes, lograrlo hacer y continuar haciéndolo, porque definitivamente la situación de esta pandemia pues se está extenuando y puede permanecer por mucho tiempo. Ok, siguiente pregunta. Dice, hola, buenos días, excelente y muy completa su ponencia. Disculpe, ¿qué opinión tiene acerca de los docentes que se enfadan con los alumnos que no acatan indicaciones y deciden ignorarlos en lugar de acercarse a ellos para indagar si pueden apoyarle en algo? Muy interesante, muy importante pregunta. Y sí es cierto, tal vez no es enojarse, es el carácter y un carácter bueno, porque el hecho que yo le diga, ¿por qué no lo ha entregado? Debe entregarlo, complételo, busque acá, es porque le tengo un interés. ¿Ya? Y sí, muy cierta la otra parte de decir, quizás haya problemas. En esta situación que estamos nosotros, hay muchos problemas, nuestros alumnos comentan, y hasta ahí se extenúan y se encuentra la realidad. Disculpe, licenciado, yo no tengo computadora, yo quiero estudiar, yo tengo los deseos, no tengo datos para las redes, no puedo contactarme, no puedo entender, me puede explicar, le puedo llamar. Toda esa parte de accesibilidad e importancia debe ser, y es lo mismo que hablamos, la forma de comunicarse, quizás en el momento que pregunta, cómo lo pregunta, hasta uno debe también saber cómo preguntar y qué momento preguntar. Esa es una característica muy personal de los profesionales, saber hacer estas pautas para poder lograr un objetivo general. Y muy importante eso, creo que no es enojarnos y creo que no es una situación de que se sientan ofendidos o alguna situación de fuera de control. Sin embargo, apuesto a que el carácter es muy importante en la formación de enfermería. No se puede perder el carácter, porque con el carácter usted puede hacer cambios dentro de los sistemas de salud, dentro de los servicios, dentro de grupos y transformar y utilizar ese comportamiento que pueda generar cambios para todos. El carácter es definitivamente algo característico de nuestra formación, tanto el carácter de vestir el uniforme, el carácter de posicionarnos, el carácter de hacer las cosas, porque tenía una docente que literalmente, como preparamos equipo quirúrgico, hay unas torundas de algodón que decimos son bolitas de algodón, le llamamos torundas, y uno estaba preparando las torundas con la técnica correcta y pasaba ella, agarraba una de las torundas, la levantaba y la botaba en una superficie. Si botaba, es que esta torunda era excelente y si no, había que repetir el procedimiento. Son de esas maneras y muy buenas formas de construcción y validar los trabajos. No es una forma de sentirse rechazado, sino es la transformación. Y muchas veces las enfermeras tienen ese carácter y esa situación para transformar. Si tuviéramos un carácter pasivo, habría muchas cosas que no se pueden cambiar, que no se pueden transformar, pero sí que se deben hacer de la forma correcta, haciendo las preguntas correctas, el momento correcto, o impulsando o proponiendo para que se puedan transformar y se puedan visibilizar en ambas partes. Okay. Bueno, tenemos muchas preguntas, maestro Eddie.
muchísimas inquietudes por parte de alumnos y de maestros, Ujú. pero pues vamos a dar continuidad al programa. Igual estas preguntas se las haré llegar para que en su momento usted pueda responderles estas inquietudes a nuestros participantes. Bueno, Sí, pues por favor. nuevamente quiero agradecer su participación. Muchas gracias por compartir con nuestros estudiantes y nuestros maestros la evidencia científica que usted ha encontrado al respecto, con respecto a los retos de la educación en salud. A continuación, pues me permito dar lectura a, a la constancia que se le hará llegar de manera digital, maestro Eddie, Muchas gracias. de la siguiente manera. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Salud, otorga la presente constancia al licenciado Eddie Rolando Rodríguez Rodríguez por su destacada participación con la videoconferencia Retos para la Salud Educativa en Salud, dirigida a estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud durante el primer ciclo de conferencias online eh, Año de la Enfermería, Enfrentando Retos, por la realización plena del hombre, 29 de mayo del 2020, firma doctora Ana Gabriela Magallanes Rodríguez, directora. Muchísimas gracias, maestro Eddie. Entonces quedamos al pendiente para que nos dé respuesta a estas preguntas que tienen todos nuestros participantes. Muchísimas gracias, maestro. Les agradezco bastante. Bueno, a continuación, la maestra Judith Félix Ontiveros, coordinadora del programa de licenciatura en enfermería, dirigirá un mensaje de despedida. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Baja California, quiero extender nuestro profundo agradecimiento por su participación activa en este ciclo de conferencias virtuales en conmemoración a la Semana Internacional de Enfermería. Reconocemos de ustedes el esfuerzo especial por acrecentar su acervo cultural, a pesar de que el entorno de emergencia sanitaria amerita que los profesionales de la salud colaboremos vigorosamente en atender las necesidades vitales de la población y a su vez estar sanos y protegidos dentro de nuestro núcleo familiar. El 2020 fue nombrado por la Organización Mundial de la Salud el Año Internacional de Enfermería y la Partería. Simultáneamente concluye la campaña Nursing Now, donde sus palabras claves son el empoderamiento de enfermería. Esperando en un futuro contar con su fina presencia, siendo hoy 29 de mayo del 2020, damos por concluidos los trabajos de este ciclo de conferencias virtuales. Gracias y felicidades. Bueno, y a nombre de la coordinación del programa de enfermería, queremos agradecer también la participación de cada uno de los ponentes que participaron en este proyecto, cuyas conferencias impactan en las perspectivas de vida académica y en la práctica actual. También queremos agradecer a todos los participantes que día a día estuvieron en esta transmisión, actualizando sus conocimientos y consolidando su compromiso. Agradecer también las facilidades otorgadas por parte de la dirección, por parte de educación continua y sistemas para la elaboración de estas conferencias online. Muchas gracias para todos, que tengan excelente día.